Manuel Guerra es el fiscal de las polémicas clases de ética del caso Penta. ¿Viene a la clase de ética? ¡Nos robaron todo lo del caso Penta! ¿Cuál es la importancia de que vaya a la clase de ética? Se negó a llevar a juicio oral a los empresarios que evadieron 1.700 millones de pesos en impuestos. En consecuencia, se deja sin efecto cautelar de prisión preventiva. ¿Salen felices de la vida como nada? No. ¿Hasta cuándo? ¡Malditos de mierda! ¿Hasta cuándo? Suspendió la investigación contra Iván Moreira y le ofreció pagar una multa de 35 millones. Es el mismo fiscal que eliminó la acusación de cohecho en contra de Pablo Wagner, subsecretario de Sebastián Piñera, que había recibido más de 40 millones del mismo grupo Penta. Yo empecé a elaborar la tesis de que tendría que haber habido un ofrecimiento de algo por parte de alguno de los intervinientes o de un tercero. Pero las polémicas decisiones de Manuel Guerra habrían pasado al olvido si no fuera por los chats con su amigo, el abogado Luis Hermosilla. Cuando el exfiscal Guerra se hace cargo de Penta, esta causa retrocede. Eso es un hecho. Los fiscales que habían estado a cargo de esta investigación, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, habían llegado a acusar a los controladores de Penta. ¿Qué es lo que hace Guerra? Elimina esa acusación de los anteriores fiscales y vuelve a formalizar a los imputados, pero ahora eliminando un delito clave. El cohecho, que era algo muy extraño porque en ese momento se sabía que Penta había traspasado cerca de 40 millones de pesos al entonces subsecretario Pablo Wagner. Y lo que para muchos eso era una realidad muy clara en relación a un cohecho y también soborno. Es enriquecimiento ilícito, dice Guerra, y acuerda con las defensas de los imputados un juicio abreviado. Y habían otras fuerzas que estaban llevando adelante estas decisiones, pero que no eran jurídicas. En el caso Penta hubo un punto en el cual Manuel Guerra dejó de actuar como fiscal del Ministerio Público y se transformó en la práctica en abogado de los imputados. Lo cierto es que nadie va a la cárcel y solamente reciben sentencias que son multas y las famosas clases de ética. Exactamente, y el caso Penta se transforma prácticamente en un símbolo de la impunidad de la clase política. Claro, la sospecha que tiene la Fiscalía hoy es que Manuel Guerra habría supuestamente favorecido a los imputados de la causa más emblemática de financiamiento ilegal de la política en ese entonces, a cambio de beneficios personales. Las acusaciones son graves. En el siguiente reportaje de ¿Hasta cuándo? Conoceremos cuáles son los antecedentes que tiene el Ministerio Público para investigar a Manuel Guerra, quien dejó de ser el hombre fuerte de la Fiscalía y pasó a ser imputado por presunta corrupción. Subentenderías que hay alguna relación entre las decisiones de término de ciertas causas, como el caso Penta, y la solicitud de beneficio en ciertas contrataciones. Muy buenas noches. El protagonista de este nuevo capítulo es Manuel Guerra, un exfiscal regional cuestionado por la forma en que manejó causas emblemáticas de financiamiento ilegal de la política, donde los involucrados terminaron con clases de ética. Hoy es investigado por la Fiscalía por favorecer supuestamente a estos imputados. Esto quedaría de manifiesto según las conversaciones que sostuvo el ex persecutor con el abogado Luis Hermosilla por WhatsApp y que fueron ampliamente expuestas en una querella del Consejo de Defensa del Estado. Hacemos una pausa y ya volvemos con ¿Hasta cuándo? Manuel Guerra Fuenzalida estudia Derecho en la Universidad de la República. Asesora al entonces ministro de Justicia José Antonio Gómez y milita en el Partido Radical hasta que en 2002 ingresa al Ministerio Público. Parte como fiscal adjunto de Iquique. Años más tarde asume una jefatura en Valparaíso.
Guerra era uno de los fiscales que trabajó conmigo desde que yo era fiscal regional. Él venía de San Antonio, era fiscal jefe de San Antonio, fue fiscal jefe de Maipú, después fue jefe nacional de drogas, yo lo nombré ahí. Y después lo nombré fiscal regional, y era un fiscal bastante destacado. En noviembre de 2015, Manuel Guerra llega a una de las fiscalías más cotizadas. Sabás Chaguán lo nombra jefe máximo de la región metropolitana Oriente. Siempre me pareció que era una persona que había llegado muy alto para las escasas habilidades que tenía. Jurídicamente no era un abogado destacado en absoluto, era un abogado titulado de una universidad que hoy día ni siquiera existe. Pero es bajo el mandato de Jorge Abot cuando asume la supervisión del caso Penta. Guerra llega al caso Penta cuando está muy avanzado. Exactamente, así es. De hecho, ya se había descubierto todo este mecanismo de las boletas falsas para financiar a los políticos. Claro, el problema es que Guerra, como fiscal regional en ese entonces, decide suspender la investigación contra el senador Iván Moreira, lo que provoca la renuncia de quienes hasta ese momento llevaban el caso, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Claro, pero ellos lo querían llevar a juicio. O a un juicio abreviado, por lo menos como habían hecho con Jovino Novoa, pero en definitiva presentar una acusación y no suspender la investigación como terminó pasando. Estamos hablando de enero de 2018 y ese es un dato muy importante porque para esa fecha nadie sospechaba que Manuel Guerra, que llevaba esta investigación en contra de Moreira, hablaba acerca de sus decisiones procesales no solo con Luis Hermosilla, porque según se desprende de estas conversaciones por WhatsApp, también hablaba directamente de esta causa con Andrés Chadwick. Los imputados por ahora, el señor Guerra, Chadwick y Hermosilla. 9 votos contra 8. Por un voto, la Corte Suprema decidió desaforar al senador Iván Moreira. Es diciembre de 2017. Carlos Gajardo y Pablo Norambuena habían logrado el desafuero del senador de la UDI y estaban próximos a presentar su acusación. Se pedía una pena de 3 años para el senador Iván Moreira. Lo que Gajardo y Norambuena no sabían era que Guerra, su superior jerárquico, había decidido otra cosa y se lo había informado a su amigo, el abogado Luis Hermosilla. Supuestamente también le habría informado de esta decisión a Andrés Chadwick. Al menos eso es lo que se entiende en esta conversación. No sé si te contó Andrés Chadwick en lo que estamos por Moreira, pero Abot no quiere suspensión para él. No, pero tú me dijiste algo. Pero no se necesita autorización de Abot, así que lo haremos. El plazo definido por Guerra coincide con la fecha en que asumirá el nuevo gobierno de Sebastián Piñera. De aquí a marzo todas las decisiones estarán adoptadas y si Gajardo y Norambuena no quieren, problema de ellos. A los pocos días, un llamado de Manuel Guerra sorprende al fiscal Carlos Gajardo. Preparada la causa para ir a juicio, el fiscal Manuel Guerra me convoca a una reunión, a su oficina, donde estaba junto a su abogado asesor, y me comunica que ha decidido suspender la causa en contra de Iván Moreira sin darme mayores explicaciones. Yo le dije que no compartía la decisión, que me diera un tiempo, le pedí una semana para meditar lo que iba a hacer y lo conversé con mi colega Pablo Norambuena y a la semana nos volvimos a reunir con él y le comunicamos nuestra renuncia a la Fiscalía. El 19 de enero de 2018, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena anuncian su salida del Ministerio Público. Presentado nuestra renuncia a la Fiscalía, evidentemente a raíz de las decisiones que se han tomado y las causas que comenzamos a investigar. Observamos un cambio en la Fiscalía que no concordamos, que no estamos de acuerdo. La institución no se termina por la salida de 2 fiscales, sino que tiene que continuar con su labor. El Ministerio Público es más que 2 fiscales, por muy importantes que sean. Tras esta renuncia, Guerra se comunica con Luis Hermosilla para decirle que todo está a salvo. Hay un asistente de Carlos Gajardo que retuitea todo lo que él publica. Lo sé, ya saldrán todas esas personas. Las causas VIP ya se las quité y están en mi poder. Suerte. Así que todo a salvo. Me alegro. Asignadas a mí. Lo importante es analizar efectivamente si alguna de las decisiones tuvo algún elemento distinto que un análisis jurídico que realiza cualquier fiscal día a día.
Antes de renunciar, Gajardo y Norambuena no solo habían avanzado en la acusación contra el senador Moreira, también habían presentado acusación contra los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín. Carlos Eugenio Lavín García Huidobro. Mi nombre es Carlos Alberto Délano Aot. Lo que se ha constituido el Grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Se pedían 8 años de cárcel para los ejecutivos, para los controladores del Grupo Penta, incluyendo el delito de cohecho. Ambos ejecutivos eran hasta entonces considerados responsables de los dineros que había recibido el subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Empresas Penta le efectuó 14 transferencias por 3 millones de pesos cada una, en total 42 millones de pesos, mientras paralelamente ejecutivos de la minera Dominga tenían reuniones con él para ver cómo iba el avance del proyecto. Los dueños, los controladores de la minera Dominga era justamente la familia Délano. Por lo tanto, era un cohecho bastante prístino, bastante claro, con dineros que se habían depositado en la cuenta corriente del señor Pablo Wagner. Pero con Gajardo y Norambuena fuera de la Fiscalía, Guerra presenta ante el juez una nueva versión de los hechos. En ella, los controladores de Penta ya no figuran como responsables de los 42 millones que recibió el subsecretario Wagner, sino que imputó esta acción al exgerente de la empresa, Hugo Bravo, quien lo habría hecho por iniciativa personal. Entonces, obviamente, ya no había el vínculo, ¿no?, entre Wagner y los Penta. Hugo Bravo había fallecido cuando Guerra presenta esta formalización. Nosotros reclamamos de inmediato. La nueva versión que presenta Guerra también hace imposible jurídicamente que el Consejo de Defensa del Estado continúe en la causa. Guerra acusa por delito tributario y por enriquecimiento ilícito, y nosotros acusamos por cohecho, una imputación que llevaba años como tal y que simplemente se suprime porque había sido recalificado. Y los hechos que sustentaban el cohecho ya no estaban. Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi carrera profesional, porque era totalmente irregular lo que hizo este fiscal. Pero ¿tenían sustento las decisiones del entonces fiscal Guerra? Las carpetas, el mérito del antecedente, no daba para adoptar esa decisión. En el caso Penta, estaba investigando por cohecho al señor Wagner y a los señores Délano y Lavín. No da el ancho la decisión, ni jurídicamente, en ese momento con las carpetas que yo conocía, ni en la realidad. Sabas Chaguán lideró un equipo especial para investigar Penta y Soquimich. Es decir, conocía en detalle todo sobre estas causas. Las defensas de Moreira plantearon la salida alternativa y a mí me parecía que no era lo que se debía adoptar en ese momento. Se pidieron varias veces y se negó por parte mía y conversando con el equipo fiscal por la pena probable, sobre todo, ¿ya? Porque eran delitos reiterados. Yo no hubiera adoptado esas decisiones, no la hubiera adoptado. Si lo que están imputando a Manuel Guerra es verdad, había otras razones detrás, no solamente jurídicas. Los cuestionamientos sobre las decisiones procesales de Guerra siempre existieron. Había una decisión que jurídicamente no tenía justificación, que aquí habían otras fuerzas que estaban llevando adelante estas decisiones, pero que no eran jurídicas. Yo empecé a elaborar la tesis de que tendría que haber habido un ofrecimiento de algo por parte de alguno de los intervinientes o de un tercero, algo, porque no se explicaba que una persona que hasta hacía unos meses atrás estaba firmemente decidida a llevar el caso a juicio y que lo veía bien, que no había problema, toma la decisión de suprimir hechos que eran para el Consejo de Defensa absolutamente relevantes, sobre todo cuando uno entiende la relación entre fiscal y querellante como una de colaboración, ¿no? En el caso Penta hubo un punto en el cual Manuel Guerra dejó de actuar como fiscal del Ministerio Público y se transformó en la práctica en abogado de los imputados. Y eso es lo que permitió no solamente garantizar la impunidad a Carlos Délano, Carlos Lavín, Pablo Wagner, entre otros imputados en esa causa.
Porque si no hubiese actuado de la forma en que actuó Manuel Guerra, nosotros podríamos haber llevado a juicio perfectamente a los imputados del caso Penta sin el Ministerio Público. ¿Cree que lo podrían volver a formalizar por soborno? No creo nada, yo escucho la resolución de la justicia. ¿Qué buscaba Manuel Guerra adoptando estas polémicas decisiones que finalmente favorecen a los imputados del caso Penta? Y lo que ha ocurrido hoy y ha sido validado por un tribunal es que la condena a mis representados es por los delitos tributarios y no por un delito de cohecho. Esto no es algo inusual a todo esto. Es común que el Ministerio Público reformalice y modifique sus imputaciones en la medida de que también va analizando los escenarios jurídicos. Nosotros en esa época las explicaciones que pensábamos era que eran explicaciones de torpeza o errores o cobardía, pero dentro de lo que es el rol de un persecutor. Pero a la luz de lo que sabemos hoy día, yo creo que cambia todo el panorama. Para muchos que hoy lo apuntan, la respuesta está en los favores que habría solicitado y que están en los chats con Luis Hermosillo. Se subentendería que hay alguna relación entre las decisiones de término de ciertas causas, como el caso Penta, y la solicitud de beneficio en ciertas contrataciones del señor Manuel Guerra que han sido también reconocidas de carácter público. A mí las piezas del rompecabezas que me faltaban se llenan, ¿no? O sea, ya calzan. Que el fiscal Guerra estaba afanosamente, uno diría hoy día vergonzosamente a través de lo que vemos en los audios, buscando trabajo, buscando alguna oportunidad para tener un cargo alto en el propio gobierno, y que en ese marco, ¿cierto?, toma decisiones que en ese momento nos parecieron inexplicables, hoy día parecen mucho más explicables. Él pidió favores y aparentemente algunos de esos favores se le otorgaron. Él pidió favores, cargos, postulaciones para distintas entidades, ser profesor de acá, de allá, tener un cargo en el gobierno. Y eso es lo que le da todo otro sentido a esta conversación, ¿cierto? Lo que hace que esta conversación sea una conversación corrupta. En el siguiente mensaje de julio de 2020, el exfiscal Guerra le pregunta al abogado con reconocidos vínculos con el gobierno si el entonces presidente Sebastián Piñera lo podría nombrar como integrante del Consejo de Defensa del Estado. Hola Lucho, ¿cómo estás? Una consulta a la vena. María Eugenia Manó renunció a su cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado, el cual quedará vacante. Por ende, el presidente deberá nombrar a uno en su cupo. La pregunta es si existirá o no alguna posibilidad real para este servidor de ser nombrado en eso, o el presidente optará por alguien distinto para evitarse un conflicto. Yo siempre pensé que estas decisiones tenían que ver con el intento de agradarle a los políticos, con el intento de en el futuro ser fiscal nacional, ¿no es cierto? Y habiéndole hecho este tremendo favor a la clase política en su conjunto, ser casi ungido por el Senado como sucesor de Jorge Abot. Yo creo que ese era el interés que yo pensé que tenía Manuel Guerra, ser fiscal nacional, y entonces nada mejor que besar todas las manos y todos los traseros de los políticos para obtener este cargo. Lo que yo jamás pude sospechar siquiera fue que detrás de estas decisiones había un vínculo económico, una solicitud de favorecimiento de beneficios de carácter económico para los fiscales o para el fiscal que estaba en este caso a cargo del caso, que es Manuel Guerra. Eso, honestamente, no se me pasó nunca por la cabeza. La conversación con Hermosilla sobre su futuro laboral continúa así. Ojo en el caso del presidente, si no es el Consejo de Defensa del Estado, lo cual es un rollo, comenzaré a postular a cargo de alta dirección pública. Buenos días, ¿cómo están? Que se esté sabiendo y que salga a la luz es bueno. Y es bueno porque la luz desinfecta. Y si hay un germen de corrupción acá, tiene que investigarse a fondo. ¿Usted se habría podido llegar a imaginar una situación así? No. ¿Qué es lo más grave de esto? De todo esto que hoy día conocemos o que se está investigando. Lo más grave es evidente que se está imputando que hubo fiscales y eventualmente asesores o fiscales que miraron para el lado por algún beneficio. Eso atenta contra la esencia misma de la Fiscalía Autónoma, la Fiscalía Independiente, la Fiscalía Objetiva.
¿Dónde está la Fiscalía Objetividad? Si es verdad esto. ¿Dónde estuvo, mejor dicho? Bueno, si se acredita lo que le imputan a Guerra, obviamente fue, comillas, ablandado o se dejó ablandar por lo que le ofrecieron o eventualmente le ofrecieron. Evidentemente, en estos mensajes Manuel Guerra está pidiendo una oportunidad laboral. Eso es evidente. Primero en julio de 2020 y luego en mayo de 2021, cuando todavía era fiscal regional. Y se lo pide además a un abogado amigo del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, que además era primo y hombre de confianza del expresidente Sebastián Piñera. Y no solo eso, porque las conversaciones entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra también demostrarían que le habría solicitado incluso al propio Andrés Chadwick integrarse al estudio jurídico de Luis Hermosilla. Lucho, ayer me reuní con Nach. Le planteé la posibilidad de poder integrarme a Hermosilla y Chadwick. Me dijo que lo hablara contigo. La conversación sigue. Hola Manuel, ¿cómo estás? Perdón por no contestarte hasta ahora, pero he estado en un par de incendios de esos que ni siquiera he almorzado. Andrés Chadwick habló conmigo. ¿Te tinca que nos tomemos un café la próxima semana para que hablemos tranquilamente? Por supuesto, Lucho. 3 meses después de este chat y posiblemente de ese café, Manuel Guerra comienza a trabajar no en el estudio jurídico de Chadwick y Hermosilla, pero sí en la Universidad San Sebastián, liderada por uno de los fundadores de la UDI, Luis Cordero Barrera. Este nuevo contrato rige a partir del 1 de agosto de 2021, es decir, al día siguiente de haber dejado el Ministerio Público de manera voluntaria. ¿Cuándo se negoció ese contrato? ¿La noche del día 1? ¿Y lo contrataron esa noche o esa mañana? La respuesta podría estar en este chat del 16 de junio de 2021, un mes antes de que dejara la Fiscalía. ¿Cómo van tus cosas? Bien, esperando el contrato de la USS, pero avanzando. ¿Hay que empujar algo? Andrés habló con ellos. Si no pasa nada, hoy te aviso. Básicamente porque quiero poder presentar mi renuncia. Ok, estaré atento. Según esta conversación, Andrés Chadwick sería su nexo con la Universidad San Sebastián y Guerra habría gestionado este contrato mientras ejercía como fiscal regional. El trabajo de esta investigación es verificar si en esas contrataciones, digamos, se da esta secuencia o esta conexión con alguna decisión que él haya tomado. Además de la Universidad San Sebastián, Manuel Guerra fue contratado por la Municipalidad de Providencia, pero también por la Asociación de Municipios de la Zona Oriente. Claro, y la duda que se ha instalado es si todos estos contratos pueden o no obedecer a una suerte de vuelta de mano de parte de un sector político hacia Manuel Guerra por probablemente decisiones procesales que él tomó cuando era fiscal regional. Claro, porque solo así se podría establecer un presunto delito de cohecho. Pero además hay otra situación bien polémica que se detecta en los chats. Una vez fuera del Ministerio Público, Manuel Guerra accede y traspasa información de una causa reservada. Miren, vamos a revisarlo. Es agosto de 2021 y estalla el caso Torrealba. Todo el dinero de Vitacura está en Vitacura. Mire todas las cosas que hay. El exalcalde es denunciado por una funcionaria y la Fiscalía abre una investigación por apropiación indebida de fondos públicos. ¿Qué es lo que espera de la justicia en esta organización? Que sea justo. Tengo mucho cariño por Vitacura, hice mucho por Vitacura y voy a seguir tratando de colaborar con Vitacura. ¿Usted hasta ahora niega entonces ser responsable de estos delitos? Absolutamente. ¿Había o no dinero en medio de las murallas? ¿Pero usted todavía le manda carta al tipo por fuera? Para esa fecha, Manuel Guerra ya estaba fuera del Ministerio Público. Sin embargo, habría accedido a información de la causa reservada y, según se lee en esta conversación, la habría compartido con los abogados de Raúl Torrealba. Lo de Torrealba se ve complejo. Creo que si avanzan se pondrá más difícil para él. Lo asesora Acosta, pero el abogado será Pancho Veloso. Según me dicen acá, no hay platas en cuentas, pero hay declaraciones de gente cercana de que recibía plata mensual de programa Vita que administraba un pelotudo llamado Domingo Prieto. Y ahora están viendo cómo se habrá sacado la plata. Creemos que eso puede afectó el curso de investigación, de manera tal que esto debe investigarse
acuciosamente, esperamos que se formalice a los responsables y se les sancione adecuadamente. Lo que se está investigando, dentro de otras cuestiones, es precisamente la vulneración de secretos. La conversación continúa con una suerte de análisis del caso de parte de Guerra. Lo primero es que no hay plata trazable. El problema es que en la municipalidad hay mucho pituco de pera blanda. La Antonia Larraín, brazo derecho de Torrealba, fue apretada por el nuevo director de la municipalidad y se fue a autodenunciar a la fiscalía. La declaración es lapidaria para el tronco. Se lo fui a exponer a JDA. Y se vienen más declaraciones y creo que el mecanismo de sustracción quedará aprobado. Le encontraron 7 palos en la casa en efectivo explicables y poca plata. Ante Carlos Ramírez se denunció la Antonia Larraín. 3 hechos. Carlos Ramírez, entonces fiscal de alta complejidad y amigo de Manuel Guerra, deja el Ministerio Público en 2023 para asumir como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hoy es una de las 39 personas que ha declarado ante el fiscal Mario Carrera en el contexto de esta investigación. Entre las distintas declaraciones hay elementos diferentes en cada una y reitero, hay cuestiones que no calzan 100% en las distintas declaraciones. A raíz de eso hemos decretado otras diligencias que están en curso en estos momentos. Sus decisiones como fiscal a cargo de Penta siempre iban en contra del equipo especializado de la propia Fiscalía Nacional. Es decir, le decían incluso textualmente, hay que ir a juicio contra Delano, Lavín y Wagner. ¿Por qué Guerra hizo lo contrario? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay chats que revelan supuestamente un acuerdo para suspender la causa contra el senador Iván Moreira. Sí, y tercero, además, hay una suerte de celebración de parte de Guerra que se desprende de estas conversaciones y que la comparte con Hermosilla cuando le dice, está todo a salvo, las causas VIP están en mi poder. Y después que encontramos conversaciones con solicitudes de trabajo a cercanos del gobierno que algunos en la investigación interpretan como una vuelta de mano con las decisiones que tomó Manuel Guerra como fiscal regional. Evidentemente hay muchas preguntas, pero Manuel Guerra no ha querido contestar ninguna de estas interrogantes. Lo ha declinado, pero lo hemos abordado en los últimos procesos electorales del año pasado, donde ha entregado algunas respuestas. ¿Vamos a conversar? Te lo he dicho varias veces, no voy a hablar del contenido de la investigación, es lo que tengo determinado con mi defensa y además es lo que le hemos hecho ver también al fiscal de la causa Mario Carrera. ¿Podríamos decir, usted cree que hubo una vuelta de mano en su contratación en la instancia central? Para nada, pero no voy a referir al aspecto de fondo, eso se aclarará en la instancia que corresponda, que ante la Fiscalía y eventualmente ante los tribunales de justicia. ¿Hubo una coordinación por el caso? ¿Qué es lo que se pone en los chats con la lectura? Ninguna cosa de esa naturaleza. ¿Ninguna? ¿Cuándo va a presentar? Manuel Guerra no quiere hablar, pero sí lo hizo su abogado defensor. ¿La reconoce, Manuel? No lo voy a decir por ahora. Muchas gracias. Despido. Se va el exfiscal Manuel Guerra. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta entrevista. Es muy importante para nosotros tener la versión, obviamente, de Manuel Guerra a través de ustedes, que son sus abogados. ¿Cuántas veces se reunió Andrés Chadwick con Manuel Guerra? Bueno, 5 o 4 veces, ahora sí. Las reuniones que tuvieron Manuel Guerra con Chadwick decían relación simplemente para poder informar a las personas que estaban imputadas que este tema no era político, sino que era jurisdiccional. Así que por favor que no se preocuparan desde ese punto de vista. Y qué mejor que señalarlo a un líder del partido de la UDI. ¿Qué fiscal pide una reunión con un miembro de un partido político para informar que su investigación penal no tiene ribetes políticos? No lo sé. No lo sé, pero es que tampoco me voy a poner de hace 6, 7 años el contexto que estaba pasando en el país. Si usted supone que el señor Guerra llegó a trabajar a la Universidad de San Sebastián simplemente por los contactos que tenía con el señor Chadwick, yo le digo que eso no corresponde a lo que está en la carpeta de investigación. Esa es mi respuesta. ¿Se fija? Y eso no existe.
Claro, porque ¿cómo va a haber un nexo causal de hace 3 años? O sea, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor ahora porque en 4 años más te voy a contratar en la universidad. ¿Y por qué no? Absolutamente absurdo, yo creo. Independiente del transcurso del tiempo, podríamos estar en presencia de un delito. ¿Por qué? Porque la ley no lo circunscribe a una etapa o época determinada. ¿Cuál es aquí el hecho grave? ¿Que le dice que quiere terminar una causa? Si se fija, en esos chats no hay ni siquiera un ¿qué opinas con respecto a aquello? Si yo lo termino de una o de otra manera, no hay nada más que eso. Son simples conversaciones, 2 o 3 chats habrán sido. Podemos encontrar muchas cosas, pero lo que le quiero decir es que ninguna de estas cosas dice relación con algún tipo de delito de cohecho, que es lo que le están imputando a Manuel Guerra. Hermosilla dice, me alegro. Guerra dice, asignadas a mí. ¿A qué se refiere con que todo está a salvo? No lo sé. ¿Eso no lo ha conversado con el exfiscal? No lo sé. Pero la respuesta que sí le puedo dar es que todo eso que se señala ahí, no hay nada por lo cual usted pueda señalar, oye, esto parece delictual. En el sentido de que no hay alguna petición del señor Hermosilla a alguna forma de término de la causa, ni nada que señale que hay algún favor que le pide Hermosilla o un favor que pida el señor Guerra entre ellos, sino que simplemente están conversando de una causa y están conversando desde el punto de vista que pareciera ser que el señor Manuel Guerra quería conocer él las causas y no estas personas que usted señala. Ahora, no sé si viendo los chats y revisando los chats, no creo que haya un nexo causal entre la decisión que tomó el señor Guerra y lo señalado por Hermosilla o por el señor Chadwick. Ya, pero en este chat uno puede deducir en el fondo que el exfiscal Manuel Guerra le había contado en su momento a Andrés Chadwick sobre la situación del senador Moreira. Probablemente, por lo que se señala ahí, pueden haber tenido alguna conversación, pero eso no quiere decir que haya sido una petición del señor Chadwick o una petición del señor Hermosilla. Manuel no ha cometido ningún delito. Hasta el momento el Ministerio Público no ha podido configurar algún tipo de delito, hasta el momento, y creemos que la investigación está relativamente agotada. Y en ese sentido estamos tranquilos. Si hay que llevar la causa a juicio, bueno, se llevará, porque si hay algo que no quiere la Fiscalía Regional de Arica en este caso, es que en 10 años más se realice algún cuestionamiento respecto a las decisiones que estamos tomando ahora. Si eso implica llevar una causa a juicio, lo haremos. Esta arista del caso Audios pronto enfrentará imputaciones por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto. Si bien los involucrados no reconocen los hechos, el exfiscal Manuel Guerra aseguró, por medio de sus abogados, que sabe que es inevitable el anuncio de una futura formalización. Es todo por hoy, los invitamos a seguirnos y comentar en redes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Hasta cuándo?